el concepto de distribuciones de probabilidad. Y voy a hacer, digamos, como una pequeña conexión de lo que es el concepto de distribuciones de probabilidad con algunos conceptos que nosotros vimos en el curso de estadística descriptiva. Entonces, ese es, de una otra manera, el llamado para esto. Dentro del concepto de distribuciones de probabilidad, vamos a, el contenido son lo que es una variable aleatoria, ¿sí? Que es una distribución binomial y una distribución Poisson, o Poisson que le llaman también. ¿Qué competencias ustedes deben tener cuando terminen esa explicación de esos conceptos? Explicar y diferenciar de las distribuciones de frecuencia y las distribuciones de probabilidad. Es importante saber diferenciar esos elementos. Definir e identificar las variables aleatorias, discretas y continuas. Porque cuando nos enfrentemos a una situación, saber cuál vamos a utilizar. Identificar las condiciones que se deben reunir en la aplicación de cada una de las distribuciones de probabilidad. Y construir y aplicar y calcular probabilidades asociadas a esas distribuciones. Eso ya es la manera operativa, ya lo podemos hacer por Excel, lo podemos hacer a mano o cualquier otra herramienta que pueda hacer para resolver ese tipo de problemas. ¿Listo? Esa es la primera que quiero que ustedes entiendan con relación a las competencias. Eso es lo que, en términos generales, uno les evaluaría para ver si han adquirido las competencias o no. Cuando vamos a entender el concepto de probabilidad, ¿sí? De distribuciones de probabilidad, yo hago como dice, una retroalimentación y quiero que aquí me respondan los que se acuerden, ¿sí? De lo que estoy colocando aquí, si les es familiar o no les es familiar. Entonces, hay tres elementos para llegar a lo que es una distribución de probabilidad. Y lo primero es la distribución de probabilidad. Una definición muy sencilla es, son todos los posibles valores que resultan de un experimento aleatorio, junto con la probabilidad asociada a cada valor. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pido a ustedes, yo les escribo a ustedes aquí en esta definición, son todos los posibles valores que resultan de un experimento aleatorio junto con la probabilidad asociada a cada valor. ¿Les recuerda algo eso a ustedes de lo que vimos el semestre pasado? Claro, profe. Bueno, personalmente me recuerda, pues, lo asocio más con el trabajo final. Pues, Con el trabajo final. claro, pues, Ajá. o sea, hicimos prácticamente eso, o sea, la práctica, un experimento aleatorio, pues escogimos a las personas aleatoriamente, al menos en mi caso, lo que hicimos fue como la encuesta, pues fue de manera aleatoria. Yo lo veo así, pues, de una manera práctica. De una manera práctica. Ok. Muchas gracias por tu explicación. Entonces, lo primero que quería saber era si eso que estaba ahí era familiar para ustedes. El hecho de que si es puntualmente una cosa u otra, no les estoy pidiendo, solamente era la familiaridad con eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y sí, fue al final del curso, muy bien. Vamos ahora con el concepto de variable aleatoria. ¿Sí? Dice aquí, corresponde a una caracterización cualitativa de los resultados que constituyen un espacio muestral. Cada cantidad o valor es el resultado de un experimento aleatorio y como tal pueden ser distintos valores. Entonces aquí ya yéndonos al tema final, no tanto al trabajo final, sino al tema final, que fue el tema de probabilidad. ¿Sí? Y en el tema de probabilidad había todo un elemento para calcular la probabilidad. Entonces ahí ahora se los explico de manera más detallada en la siguiente diapositiva. Ese es el tema de una variable aleatoria. Ahorita se los amplifico. ¿Y qué es una variable aleatoria discreta? Entonces aquí dice, se consideran así cuando los valores que asume se pueden contar y estos pueden organizarse en una secuencia igual que los números enteros positivos. Solo podrá asumir un número finito de valores. Ese es lo que tendrá aquí nosotros en cuenta con relación a una variable aleatoria discreta. Entonces, ahora sí, en términos eh, de la definición de una variable aleatoria discreta, ¿quién de ustedes me lee eso que está aquí
mostrándose. Alguien que me colabore con la lectura. Es aquella que admite una cantidad numerable de valores distintos. El hecho de que la cantidad de valores que puede tomar la variable sea numerable quiere decir que estos valores se pueden asociar a los enteros. 1, 2, 3, es decir, se pueden numerar. El número de valores diferentes que la variable aleatoria discreta X puede tomar puede entonces ser finito o infinito, entre paréntesis, ya que el proceso de numeración puede no terminar, cierra paréntesis. El número de errores que comete una digitadora en la elaboración de una cuenta es un ejemplo. Muchas gracias, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de variables aleatorias, ¿sí? Aunque el término es aleatorio, ¿sí? Que puede tener la ocurrencia en cualquier momento, el elemento discreto es la forma numérica en la cual nosotros nos vamos a contemplar, que son los números enteros positivos. Entonces aparece el 1, el 2, el 3, y en el ejemplo es cuántos errores comete una digitadora. Entonces usted no puede decir que la digitadora cometió 4.3 errores. Usted dice o 3, o 4, o 5, ¿sí? Entonces eso es lo que corresponde a una variable aleatoria discreta. Ahora, esto es mucho más sencillo de lo que nosotros habíamos hablado la semana anterior, el semestre pasado. En el semestre pasado, cuando hablamos de probabilidad, ustedes establecían en ese concepto de probabilidad lo que era un experimento aleatorio, ¿sí? Experimentos muy sencillos como lanzar un dado, lanzar una moneda, extraer una baraja de un naipe, etcétera, etcétera, ¿sí? De ese experimento aleatorio, nosotros tenemos unos valores. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, como es el lanzar un dado. Cuando yo lanzo un dado, ese experimento que es lanzar un dado, toma unos valores. ¿Qué valores toma el lanzar un dado? No todos al tiempo, por favor. Pero para lanzar un dado no era un sexto, la probabilidad. No, ya me estás calculando la probabilidad. Aquí es más sencillo. Los valores. Cuando usted lanza un dado, ¿cuáles son los valores que va a obtener? Del 1 al 6. Muy bien. Entonces, gracias. SX1, SX2, SX3, SXN son los valores que tiene ese experimento, que fue lanzar un dado. Y lo que respondía la compañera es el P1, P2, P3. Cada elemento tiene asociada una probabilidad, que en ese caso era un sexto. ¿Sí? Entonces, aquí, ese era, digamos, en términos en lo que nos estamos apoyando. En este momento, la conexión, quiero establecer solamente la conexión de lo que ya se ha venido trabajando, se trabajó el semestre pasado, con lo que vamos a ver más adelante, pero no va a ser tan complejo como lo que vamos a trabajar ahora. Lo anterior era muy complejo porque usted no sabía si era discreta, si era continua, si era de una característica u otra. En ese momento, las variables que vamos a trabajar se van a ajustar a algunas características. Y de acuerdo a esas características se utiliza una función de densidad, que es la que estamos viendo acá arriba, que en otras palabras, en términos coloquiales, es una fórmula que va a permitirme desarrollar esa probabilidad. Prácticamente es eso. Esa función de densidad va a ser esa fórmula, ¿sí? Que se ajusta a cualquier experimento aleatorio de acuerdo al tipo de variable, ya sea discreta o ya sea continua. Y si es discreta, que es la que vamos a ver ahora, esa variable discreta debe cumplir con unos elementos para yo poder utilizar ya sea la binomial o ya sea la Poisson. Eso es lo que vamos a ver más adelante
dentro de la clase. Viene dentro de ese componente, ¿sí? Dentro de ese componente, lo que es las propiedades de la función de densidad, que yo recuerdo que se las expliqué de manera muy rápida el semestre pasado, pero yo sabía que lo íbamos a retomar de manera mucho más profunda en ese semestre. Y hasta que dejemos de ver probabilidad, esas características, esas propiedades, siempre van a estar sujetas a cualquier tipo de distribución de probabilidad, ya sea discreta o ya sea continua, ¿sí? ¿Cuál es la primera característica? Que esa función, aquí dice, el conjunto de pares ordenados X y f de X. Este X es el elemento que llamamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y función es la probabilidad asociada a ello, o sea, el resultado. Un sexto que sería la probabilidad de tener ese resultado. O un elemento que yo decir, los números pares. Entonces, los números pares sería este X, ¿sí? Y la función asociada a eso sería un medio de lanzamiento de los dados. Entonces, aquí ya es lo que quiero que tengamos en cuenta, que no solamente está asociado el espacio muestral, sino que los eventos. Y cada uno de ellos cumple con una función, ¿sí? De probabilidad. Y en ese momento van a ser probabilidades discretas, aunque esas características sirvan para todas, discretas y continuas. Ahora, dentro de esas características es que tiene esa función una posibilidad de que el número sea mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces ustedes la probabilidad, tienen dentro de la probabilidad que sea 0 o que sea mayor que 0. Y la segunda es que la suma de todas las probabilidades individuales tiene que ser igual a 1. Que si usted suma la probabilidad de todos los resultados del dado, de lanzar un dado, un sexto, sumado 6 veces, le va a dar ¿cuánto? Le va a dar 1. ¿Sí? Eso es lo que es la segunda característica de las propiedades de la función. Todas las funciones que vamos a ver van a cumplir con esas características. Y que dependiendo del experimento, por eso aparece ese X grande es ese experimento que nosotros vamos a utilizar. Pero ese X grande tiene un evento que es ese X pequeñito, ¿sí? Y ese X pequeñito, dependiendo de las características que yo le experimento, viene asociada a ¿qué? Un resultado, con una probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el XX? Digo aquí, ese X grande puede ser el experimento de lanzar un dado. Pero ese X pequeño puede ser el resultado que los números sean primos, ¿sí? Y ese X, esa f de X es la probabilidad asociada a ese evento de que los números sean primos. Eso es prácticamente lo que me está diciendo, en términos generales, la función de densidad dentro de sus propiedades, que aplican para todo tipo de probabilidad. Aquí quiero mostrarles la relación en lo que es una distribución de frecuencias y una distribución de probabilidad. Y les voy a hacer un ejemplo lo más sencillo posible para que ustedes entiendan cuál es la diferencia. La tabla que ustedes están observando, la 6.1, habla de una distribución de frecuencias. En esa distribución de frecuencias dice que es este Y, perdón, es del dato, ¿sí? Que estamos trabajando acá. Y este N que vemos ahí es el número de veces que se repite el dato, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos aquí asociado a la distribución de frecuencias en la tabla 6.1, que es lo que veíamos nosotros en estadística descriptiva, cuando hablamos de las tablas de frecuencia. Hablamos del dato, de la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta acumulada, de la frecuencia relativa, y todo lo que iba inmerso en las tablas de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si leemos el párrafo de abajo, dice, recordemos que la distribución de frecuencias permitía en manejo de cantidades de información en forma resumida, describiendo un hecho transcurrido, pasado. ¿Sí? O sea, la información que estaba ahí ya pasó. Pero en cambio,
la distribución de probabilidades es similar a la distribución de frecuencia. Obviamente, utiliza elementos del pasado, pero con esos valores históricos, son probables o los utiliza como una herramienta para ver eventos en posibilidades futuras. Por eso ustedes en la tabla 6.2 pueden observar que hablan de una distribución de probabilidad, donde tenemos un X, que es el dato, pero a cada dato se le asimila o se le genera una probabilidad asociada a la ocurrencia o no de ese dato. Se puede ver en ese momento muy complejo. Profe, ustedes nos sacó ese 0,25. Eso es lo que les voy a explicar en ese momento antes de terminar la clase. Entonces, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Alguien que me lea el ejemplo, por favor. Ejemplo, al fin que Ejemplo 1. En la tabla 1 se muestra el número de camionetas que se han solicitado para renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días. Listo, hasta ahí. Entonces aquí lo que me está diciendo ese ejemplo es, miren, en la tabla de demanda, ¿sí? Es la cantidad de camionetas que demandan las personas. Tienen aquí una información de 3 a 8 camionetas que demandan en esas 50 días que se tomó como medición. Dice aquí el número de días que se demandaron esas camionetas, ¿sí? Entonces, 3 se demandaron 3 días, 4 se demandaron 7 días, 5 se demandaron 12 días, normal. Hasta ese momento ustedes no ven nada distinto a lo que trabajamos en la distribución de frecuencias. Pero lo que me están colocando ahora, utilizando obviamente la información de la distribución de frecuencia, que esa demanda de días tiene una probabilidad de ocurrencia asociada a ella. Entonces ustedes ven ahí unos valores de probabilidad de acuerdo a la demanda disponible de la camioneta en esos 50 días. Entonces, una pregunta. Observen esos valores. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Alguno de ustedes no sabe de dónde salen esos valores? Voy a ver si están escribiendo, que a veces están escribiendo y no estoy viendo la pantalla. Alejandro me pide que le repita. Alejandro, te lo vuelvo a... Ah, bueno, Angie ya me dijo que no. Listo, listo. Entonces con Angie es suficiente. Entonces, Profe, dime. ahí lo único que escribió fue compañero Caso, que dice que no puede estar en la clase por inconvenientes con internet, no es que, para que lo tenga en cuenta ahí, pues. Listo, listo. Escríbeme, por favor, cuando sean esas cosas, escríbame el compañero tal, para yo cuando estoy llamando colocando la asistencia, tenga en cuenta esos inconvenientes, por favor, Alejandro, y los demás. Entonces, Angie me dice que no, para ella no es claro eso, entonces les voy a utilizar esa inquietud de Angie, esa duda de Angie, para explicarles, ¿ok? Y mostrarle la relación entre la distribución de frecuencia con la distribución de probabilidad, la relación. Entonces aquí voy a ampliarlo lo más que pueda.
Listo. Esto, me dicen si están viendo la pantalla en Excel, por favor. Sí. Ok, Profe, sí. Aquí, esa partecita es lo que ustedes son expertos en tablas de frecuencia. Usted sabe que aquí está el dato, ¿sí? Y que aquí está los números de veces que se repite el dato, que en términos de estadística descriptiva conocíamos como la frecuencia absoluta. ¿Ok? Si yo hago la sumatoria, ¿sí? Aquí me da los 50, que sería como el tamaño de la muestra, como el valor de n. Recuerden, es importante que recuerden ese concepto, ¿sí? Para mí ese sería el valor de n. 50, este. Voy a colocarle otro colorcito. Pero aquí me están diciendo, entonces la situación es, yo de dónde obtengo este valor de 0,06 o 0,014 o todo eso. Entonces, recuerdan ustedes que teníamos nosotros en estadística descriptiva, lo que se llama la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa yo tomaba la frecuencia absoluta dividido el número de datos. ¿Sí? Es aquí, es el tamaño de la muestra. Yo lo voy a fijar para que me quede todo dividido entre 50. O coloco el valor 50 más bien. Cuando coloco el valor 50, me sale esta relación. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden observar de dónde se viene o de dónde se justifica esos valores. Entonces, mire que aquí todavía estamos relacionando el concepto que vimos el semestre pasado para poder hallar la probabilidad asociada a cada uno de esos elementos. ¿Sí? Eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan. No les voy a colocar más información relacionado con lo que vamos a ver la próxima clase, porque si no quedamos cortos con relación al manejo de la información. Pero lo que yo hice aquí, ¿qué fue? Lo que veíamos en frecuencia relativa. La frecuencia relativa era dividir, ¿sí? La frecuencia relativa era HI, creo que la tenemos como HI, ¿sí? Que era igual a FI dividido N. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos de frecuencia relativa. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo ahí es lo mismo, decirle a la variable, y si yo lo organizo dentro de un diagrama circular, me va a decir qué peso tiene la cantidad demandada de acuerdo al número de días que se haya demandado. ¿Sí? Es prácticamente eso. Es cómo está repartida la torta, donde al final esa suma tiene que ser 1. ¿Sí? Que va con los criterios que les comentaba antes. La sumatoria de todos, de acuerdo al concepto, la sumatoria de todos los datos individuales tiene que ser igual a 1. Entonces aquí se está cumpliendo también con ese criterio porque ya estamos hablando de ¿qué? De una probabilidad. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que ese concepto de distribución de probabilidad en principio está amarrado a lo que nosotros estamos trabajando en términos de ¿qué? De distribución de frecuencias. Es prácticamente eso y ahí es que los quería a ustedes, digamos, tener esa conexión. Para la próxima clase, los invito a que lleguen leído, eso sale del capítulo 6 de los libros, lo que es el valor esperado o esperanza matemática. ¿Sí? Y la varianza. Esos son los dos elementos que vamos a tener en cuenta con relación a la distribución de probabilidad. Yo en la semana, no sé si de aquí al martes, ya les tengo montado el material pequeño explicativo para eso, pero en el libro ya está explicado. En los libros de
de estadística ya se han explicado el concepto de valor esperado y de varianza en distribuciones de probabilidad, ¿sí? Y ya les voy a explicar qué significa esperanza matemática. Bueno, toda esa explicación adicional, yo se las estoy compartiendo. Entonces, este es lo que quiero que ustedes estudien para la próxima clase. Y hay unos cálculos dentro de lo que es el valor esperado y la varianza dentro de una variable aleatoria discreta. Eso es lo que vamos a tener en la próxima clase, ya de manera mucho más directa para continuar con los conceptos aprendidos.